Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Cuando se cumplieron los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y también para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y aguardaba el consuelo de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con el prescripto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejarme morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, y para que quede al descubierto los pensamientos de los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra de Dios. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. El Evangelio de hoy empieza diciendo: y como se cumplieron los días de la purificación de María, en el versículo 22. La purificación se aplica solamente a la madre, y además, aunque no era necesario presentar al niño en el templo, lo importante de este relato no es la precisión jurídica ni el desarrollo teológico posterior de la Iglesia, ya que sabemos que María fue preservada del pecado original por los méritos de la encarnación del Hijo de Dios. Y también sabemos que el Hijo no necesita redención, Él es el Redentor, sino que el autor del Evangelio nos muestra a la familia de Jesús como judíos piadosos y justos. Esto es, cumplidores de la ley de Moisés. Eso es lo importante. Veamos entonces la purificación de la madre después del nacimiento de un hijo. Lo leemos en el libro del Levítico 2, el primer versículo. Se considera a la madre impura por 40 días después del nacimiento de un hijo, o por 80 días después del nacimiento de una hija. Durante ese tiempo se le prohíbe ir al templo o tomar objetos sagrados con sus manos. Entonces la ofrenda apropiada para la ceremonia de la purificación y la presentación del niño es un cordero. Pero la ley provee una excepción para los pobres o a quienes se les permite traer 2 palomitos. Lo leemos en el libro del Levítico 12, versículo 8. Esta ofrenda de 2 palomitos nos dice que José y María eran pobres. Jesús comienza su vida siendo uno de los pobres, y cuya causa él va a defender durante todo su ministerio. Sigamos en nuestro relato. En el segundo lugar está la presentación en el templo, una consagración
y redención del primogénito. Lo leemos en el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Que el niño es santo al Señor. La redención conmemora la liberación del pueblo de Israel a través de la última plaga. Recordemos esa muerte de los primogénitos en Egipto. Por lo tanto, todo primogénito de Israel debe ser purificado y presentado en el templo. Un tercer requisito para el niño es la circuncisión. Esta en Jesús ya se llevó a cabo. Lo leemos en el capítulo 2 del versículo 21. Hoy no lo leemos. Hoy empezamos la lectura en el versículo 22. Esta se llevó a cabo un poco antes, ya lo dije, en el 8º día después del nacimiento de Jesús. San Lucas nos deja claro que Jesús, desde el principio, es obediente a la ley de Moisés. También confirma la devoción de José y María a la ley. Mencionado la ley 3 veces en los versículos del 22 al 24 y una vez más nos la dice en el versículo 27 y en el 39. Eran cumplidores de la ley de Moisés. El evangelista ya nos ha dicho sobre la piedad, pureza y bondad de María en los capítulos anteriores. Repasemos y recordemos todo ese capítulo 1 de San Lucas. Luego sabremos también que José y María van a Jerusalén cada año por la Pascua. Eran cumplidores de la ley. También se enfatiza además en las cualidades de Simeón. Nos dice que es justo y piadoso. Ha pasado su vida esperando la consolación de Israel. En el versículo 25, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Veamos algo más sobre Simeón. El nombre de Simeón significa Dios ha escuchado. ¿Y qué ha escuchado Dios? Las súplicas de su pueblo. Y se hace presente consolando. Le había revelado que no moriría hasta que hubiese visto al Mesías. Nos lo dice en el versículo 25 y 26. También el Espíritu Santo lo guía al templo, donde encuentra a José, María y a Jesús. Versículo 27. Toma al bebé en sus manos y ora, alabando a Dios. Miren qué oración tan hermosa que todos debiéramos de hacerla a cada momento. Dice así: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque ha visto en mis ojos tu salvación. En el versículo 29 y 30. Así, Dios ha cumplido su promesa y Simeón ha visto al Salvador. Seguramente, a través de todos los años, había orado miles de oraciones, siempre teniendo la esperanza. Y finalmente, sus oraciones fueron realizadas y ahora podían morir en paz. Dios ha recompensado su espera. Simeón también bendice a la Santa Familia. En el versículo 34, leámoslo. Pero luego dirige un segundo oráculo en el versículo 35 y se lo dice a María. Póngame en atención. Simeón habla sobre el levantamiento, caída y oposición y habla de una espada. Lo voy a explicar esta profecía. Primero, en mérito a que le fue otorgado este favor, porque lo esperaba. El Espíritu Santo condujo a Simeón al templo y le señaló a aquel que es la consolación de Israel, la salvación de Dios, la luz de las naciones y la gloria del pueblo. Él vio con sus propios ojos y tuvo en sus brazos a ese niño que era todo esto por su fe.
dio gracias a Dios y anunció que Jesús sería la piedra de toque para manifestar el estado de los corazones. Segundo, ¿y qué profetizó acerca de la caída y levantamiento de muchos en Israel? Versículo 34. Se refería al hecho de que algunos judíos se convertirían en discípulos de Jesús, mientras que otros se le opondrían. Jesús es destinado a ser señal de contradicción. Jesús será amigo de los recolectores de impuestos y pecadores, pero las autoridades religiosas se le opondrán y finalmente tendrá éxito en matarlo. Tercero, Simeón le dice a María que una espada traspasará su alma. En el versículo 35. Esos tiempos deben haber sido tiempos dolorosos para María. Oración. A María le toca vivir y ver cómo Jesús levanta grandes controversias. En la cruz, la espada que hiere el costado de Jesús también será dolorosísima, como la espada que hiere el corazón de María. Dios ha honrado a María, escogiéndola para ser madre del Mesías, pero el honor no incluirá una vida fácil. ¿Qué podría ser más doloroso que una madre viendo a su hijo ejecutado como un criminal? Pidámosle a Dios que nos atraiga cada vez más hacia Él con la Sagrada Comunión. Oración del Papa Benedicto. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a no tener en nuestra vida solo para nosotros mismos, sino para entregársela a Él y así actuar junto con Él, a fin de que los hombres encuentren la vida, la verdadera vida, la luz que solo puede venir de quien es el camino, la verdad y la vida. Amén. Conclusión. Como Simeón, debemos buscar conocer a Cristo antes de morir, porque sin Él solo nos espera la condenación eterna. Como Simeón, el Espíritu Santo nos brindará la oportunidad de contemplar el plan de salvación para nuestra vida. Y cuando esto pase, no debemos desaprovechar la oportunidad. Así, todos los días, una gotita de sabiduría para el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría.